Listo, empezamos entonces. Ya, buenas noches. El motivo por el cual convoqué esta asamblea como de carácter de urgencia era porque, bueno, teníamos en la anterior asamblea varios manifestamos nuestra preocupación al respecto sobre cómo se estaban manejando las cosas en el set de capitanes, porque sentíamos que no había, como la gente no se enteraba sobre lo que pasaba, sobre las votaciones ante el Consejo Mundial. Muchas personas no sabían cómo eran las votaciones, asimismo cómo se estaba manejando lo del CNI. Estábamos proponiendo como qué otras alternativas podíamos hacer y como por eso es el carácter de urgencia esta, esta reunión, porque queremos dialogar qué vamos a hacer para hablar en la asamblea con con la Junta de Capitanes sobre qué vamos a hacer sobre estos puntos. ¿Quieres decir algo? No, sí está bien, Ya. está claro. Gracias. Súper, entonces ahí está ya la palabra por parte de su PC. Ahora pueden ustedes intervenir libremente y comenzar a proponer alrededor de lo que ya se ha mencionado. Listo, Manito Jazz. Hola, va, yo sí como me parece importante que empecemos por definir específicamente qué es lo que se quiere hacer con como con la reunión que se pensó con Junta de Capitanes. Para las personas que pues no estuvieron en la asamblea anterior o pues no lo recuerdan, habíamos como visto la posibilidad en una forma muy abstracta, porque más que nada eran comentarios al aire y una discusión un poco amplia respecto a la forma en la cual Junta de Capitanes maneja las cosas y cómo es que llega a ser problemático hasta cierto punto que tengamos la Liga Peruana de Debate Universitario por un lado, pero por otro lado la Junta de Capitanes sin tener claridad de los roles. Entonces, yo creo que principalmente aquí tenemos que evaluar dos escenarios. El primer escenario, que es el escenario desde una perspectiva meramente personal, que obviamente está abierta a discusión con todas las personas aquí presentes, es como disolver la Junta de Capitanes en el sentido de eh, que todas las que las que los roles que actualmente está como manejando Junta de Capitanes simplemente como ya los se pasen a la Liga Peruana de Debate Universitario. Para eso me parece importante que deberíamos chequear eh, cuáles serían las implicancias de ello. Por ejemplo, sociedades de debate que no pertenecen a la Liga Peruana, la forma en la cual se llevan los procesos, que como que sea distinto, o qué puntos van a ser particularmente diferentes del actual manejo de Junta de Capitanes y demás cosas como que conlleva la disolución de la Junta. Eso es como creo que un primer escenario que se podría plantear. El otro escenario, que también como lo veo viable desde una perspectiva personal, repito, es dejar claridad en relación a eh, qué roles y qué funciones tiene la Liga Peruana de Debate Universitario, qué roles y qué funciones tiene la Junta de Capitanes, y hacer como una exigencia, por decirlo así, más clara, que exista más, no solo transparencia, sino como inclusión y demás cosas en las decisiones de Junta de Capitanes. Yo, en lo personal, he entrado al chat de Junta de Capitanes hace poco, creo que la semana pasada, el sábado, eh, y como la principal problemática que veo ahora mismo con urgencia son las elecciones de el BID para CNDI. Actualmente hay dos BIDs para las personas que no lo tienen, que todavía no los han revisado, porque igual yo creo que se pasaron por el chat de la Liga Peruana, y no ha habido hasta el día de hoy, me parece en la mañana, un proceso claro de votaciones, porque recién hoy como que mandaron un documento diciendo hemos redactado algo para que la gente sepa cómo se vota, porque por ejemplo, me parece que Nia y yo recién habíamos entrado al chat y no entendíamos bien cómo era el proceso y era un poco confuso, porque por un lado decían vamos a votar primero, por otro lado decían luego aceptamos modificaciones o propuestas, entonces es un poco como complicado evaluar esa situación, pero se entiende que existe entonces un carácter de urgencia en tenemos que definir dónde va a ser o quién va a dirigir el nacional del próximo año. Entonces sí sería importante que al menos en esta reunión como lleguemos a claridad de puntos de
si es que queremos nada más irnos por una opción, queremos irnos por ambos escenarios, priorizar uno por encima del otro, qué puntos importantes tenemos que aclarar en cada una de las propuestas. El punto me parece es llegar con algo concreto a la reunión conjunta de capitanes y con el resto de sociedades para que como sociedades de debate podamos llegar a una decisión particular. Me parece que eso también ayuda a que si tenemos algo concreto, las personas representantes que se encuentran aquí presentes puedan comunicárselo a sus sociedades, así pueden, como ustedes internamente, decidir si les parece lo más correcto o si consideran que como no es la salida o a qué otros acuerdos podríamos llegar como circuito. Eso es lo que yo creo que debería ser el corazón de esta reunión. Le dejo como el pase de Janine porque me parece que levantó la mano, así que como eso sería por ahora lo que quisiera decir. Sí, correcto, te tocaría hablar ahora a Jenny. Gracias, Jess. Hola, soy Sergio desde el laptop de Janine. Yo quiero que nos centremos en aclarar primero esas dos posturas que vamos a tener, no como bloques, sino para saber cuáles realmente son las inquietudes de todas las personas, porque creo que algo que creo que ha adolecido durante bastante tiempo la Junta de Capitanes es este problema de verticalidad, de que es difícil conocer la forma en la que están tomando decisiones, y creo que este tipo de problemas antes no eran tan relevantes porque seamos sinceros, antes creo que la forma en la que estaban compuestas los circuitos, las necesidades que teníamos como circuito de debate y la calidad de, por ejemplo, de personas, yo creo que ahora hay más personas que tienen interés en tomar decisiones, en participar de estos procesos que les van a afectar, y creo que en ese sentido creo que es súper importante tomar en cuenta que la Junta de Capitanes creo que tiene esta carencia de procedimientos y de reglamentos que permiten tener una formalidad y darle como un proceso representativo, vinculante y con el que la mayoría de personas nos sintamos representados. Y creo que esto es muy problemático para el circuito. En principio por lo que expliqué, pero también por otras razones. Y es que creo que en general, em, además de todas las razones que les he dado sobre los procesos, sobre la falta de transparencia que muchas veces existe en la Junta de Capitanes, es por el origen de la propia Junta de Capitanes, la forma en la que hemos desarrollado este órgano representativo que toma decisiones para Semude, que intenta recoger como la voluntad de todas las personas que forman parte del circuito de debate. Pues, en sí mismos son los capitanes, y algo que mucho se dice dentro de la Junta de Capitanes es que es culpa de los capitanes que existan todos estos problemas, ¿ok? Y esto podría parecer que traslada la responsabilidad que no es de la Junta de Capitanes y que sí es de los capitanes, pero en realidad no traslada la responsabilidad para nada, sino que al contrario, hace que sea todavía más responsabilidad de la Junta de Capitanes, porque absolutamente, porque evidentemente la parte fundamental y crucial de la Junta de Capitanes son los mismos capitanes. Entonces, si existe ese problema de que los capitanes no comunican, si existe ese problema que muchos de los capitanes o muchas sociedades pues eligen mesa directiva casi pues a la fuerza, porque no todos quieren meterse a organizar una sociedad de debate, a dirigirlas, a ejercer la capitanía, a organizar y gestionar el proceso de institucionalidad. Entonces, creo que la forma en la que está conformada y pues digamos, el corazón de la Junta de Capitanes, yo creo que en sí misma tiene un vicio, y es pues este problema que no está tomado en cuenta a la hora de que los capitanes asuman esa responsabilidad. No, no es tanto decir como incapacidad de los capitanes, pero sí creo que es ponerles doble carga, y creo que esto es innecesario. Entonces, personalmente, creo que un órgano que no adolece estos problemas y que independientemente de si les caiga pues bien la gente de LPDU, a mí me cae bien Janine, evidentemente, y también me cae bien Jorge, y pues todas las personas que forman parte del LPDU, pero entiendo que no todas como se sienten cómodos o por distintas razones con la LPDU. Entonces pues es importante que igual logramos reconocer en cuáles son las posiciones de cada órgano, cuáles son las facultades que podríamos tener y cuáles son los errores que tienen y de qué forma los podemos subsanar. Entonces, no sé si alguien tiene como
alguna opinión adicional, algún matiz para lo que estamos diciendo, porque creo que vamos como por una línea bastante parecida, tanto Jazz como yo, y entonces sería importante aclararlo, porque lo importante es ser consistentes, ¿no? Y, pues ser digamos, actuar en concordancia a lo que estamos planeando aquí, ¿no? Entonces, con eso, pues, no sé, deseo la palabra a quien siga. Va, sí, gracias Sergio. Yo levanté la mano. Creo que es la única o de las únicas intervenciones que voy a tratar de hacer igual hoy, porque este tema me parece importante que lo traten como sociedades y que eso siempre como quede muy claro, porque ya me han llegado mensajes reclamándome que por qué incito a las sociedades a querer salirse de la junta. Y me parece importante pues dejarlo en video, que eso no fue algo que se propuso por parte de la Secretaría de la Liga. eh, y creo que es importante que eso quede grabado, pero quería dar un poco de contexto, probablemente a sociedades que están aquí que tienen cero relación o vinculación con la Junta para que tenga un poco más de idea de más o menos qué está ocurriendo. Brevemente, el circuito nació hace mucho tiempo y en 2017 se creó un chat de WhatsApp que iba a servir para coordinar la creación de una futura asociación peruana de debate, solo que con otro nombre porque ese nombre ya está registrado por o como otras personas que hacen otro tipo de actividades en otro idioma. Entonces, ajá. Pero pues la idea inicial era solamente pues tener WhatsApp para coordinar las reuniones, de cómo se iban a hacer los estatutos. Eventualmente eso no prosperó en términos de crear la asociación ni nada, y terminó quedándose de forma ya más permanente pues el chat de WhatsApp, que es lo que ya Sergio explica, ¿no? Eh, Luego hubieron un par de intentos en los cuales se trató de generar, aquí hay varias personas que estuvieron presentes en esas votaciones que tampoco llegaron como mejor puerto y finalmente se crearon como en paralelo como organizaciones que buscaban pues igual hacer eso que en su momento se denegó en ese espacio, ¿no? En 2018 fue la Liga Estacional, que la idea era que sea algo del circuito en su conjunto, lo cual no quisieron, por lo mismo que dice Sergio, de los capitanes son escogidos para velar por sus sociedades, el tiempo es bastante limitado, tienen responsabilidades académicas, laborales, personales, etcétera, hacerse cargo de un proyecto más puede no ser algo necesariamente como ideal para una persona que ya está asumiendo bastante responsabilidad siendo una persona capitana. Y por esas razones, pues probablemente en su momento también se rechazó el adoptar como a la Liga Nacional, la cual se hizo por aparte. Posteriormente lo mismo con el otro intento que hubo de una comunidad y pues ahí ya en paralelo se decidió hacer pues una LPO para al menos avanzar los proyectos que estaban, ¿no? Eso como para dar un poco de contexto de qué cosas han venido ocurriendo durante los últimos 8 años en el circuito y por qué estamos aquí presentes y reunidos. Y ya, solo después de ese contexto para que la gente tenga un poco de info y me pueden preguntar lo que haga falta sobre esos periodos de tiempo. Y espero ser lo más preciso posible, pues ya pueden continuar. Ya. Antes de pues tratar de proponer cosas, sí me parece importante que al menos, o sea, se diga por el chat si desean, que creo que es lo más ordenado, si es que todos aquí presentes estamos de acuerdo en la postura respecto a Junta de Capitanes, porque en caso hay alguna sociedad que, por ejemplo, tenga algún tipo de como punto en contra de lo que se está proponiendo, al menos lo que hemos como dicho Sergio y yo, creo que sí sería importante como resolverlo una vez, más allá de ir proponiendo cosas cuando todavía hay como temas por ver antes de el resto. O sea, Jerica, lo que se está proponiendo como tal es lo que dijimos Sergio y yo.
que la Junta de Capitanes no está siendo eficiente con las cosas, que hay problemas, y al menos lo que yo he mencionado es que tenemos que definir exactamente qué queremos pedir. Si es que queremos pedir, por ejemplo, que se haga una disolución de la Junta, o si queremos pedir que se hagan como estatutos más claros sobre las cosas que hace la Junta. En relación al tema de discutirlo con la sociedad primero, Benji, al menos desde mi perspectiva, no sé cómo qué pensará UPC, que son quienes propusieron la asamblea. eh, Creo que esto no se trata de votar si es que ya vamos a pedir esto una vez, sino dejar claro en primera instancia qué es lo que queremos hacer, y cuando ya tengamos algo claro, como que las sociedades ya tengan con qué ir, por ejemplo, con el resto de sus integrantes, y decir, hola, dentro de como las sociedades que pertenecemos al LPDU, se está proponiendo esto en particular, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Para así poder como llegar con algo con lo cual todos estemos de acuerdo. No se trata de que ahora de forma meramente unipersonal y eh, autoritarista, por decirlo así, tengamos que nosotros mismos como ahorita votar algo, sino es como dejar algo un poco más claro de todo lo que se ha estado discutiendo estos días. Entonces, creo que más que nada es eso. Eh, no sé si Sergio y Janine quisieran como proponer algo en particular, o si alguna otra sociedad como tiene algo que quisiera aportar a la discusión. Sí, Jazz, gracias. Yo, pues, cuando he estado conversando esto con Janine y con otras personas, pues sí, igual salen bastantes inquietudes, ¿no? Una de ellas es pues sobre los proyectos que tiene o podrían surgir por parte de la Junta de Capitanes, como por ejemplo esta equidad nacional, específicamente esa equidad nacional. Yo personalmente creo, o sea, yo a nivel personal creo que ese tipo de proyectos deben ser vistos como proyectos autónomos de la Junta de Capitanes, o sea, completamente independientes. Personalmente, en relación a equidad nacional, creo que hay que verlo de esa forma, porque esa es una iniciativa que surgió y creo que es bastante importante. Creo que ahí se cortó. Bueno, gracias por la intervención. Am, ¿Alguien más quiere intervenir ahora? O sea, yo por mi parte, solo para querer responder a lo que está diciendo Natalie, em, sí, o sea, el chiste sería como ver si es que las sociedades estamos de acuerdo, no necesariamente en qué acciones se pueden tomar, sino específicamente tomar acciones, como no estamos viendo el cómo, sino como la misma razón de ser. Eh, Benji, no sé si podrías explayarte con esto de como que se limite a regular y supervisar a la liga peruana, porque eso sí me parece que sale un poco mucho de la forma en la cual como estábamos discutiendo las cosas. Entonces, no, sería bueno como ver ese punto de vista, porque ahí sí me parece que la cosa se pone como un poco más crítica. Vale, no sé si se me escucha porque ahorita estoy recién saliendo de la universidad. Vale, voy a explicar de las. Bueno, en primer lugar, yo creo que la Junta de Capitanes como tal ya existe y no creo que debería desaparecer, porque de alguna manera la Junta de Capitanes representa a todas las sociedades, ¿no? Bueno, al menos a las que se unieron hasta ese momento, ¿no? Lo que se debería hacer en primer lugar con la Junta de Capitanes es que todos los capitanes de las 5 sociedades que no están incluidos se puedan incluir. Posteriormente a eso, no queremos que haya ningún inconveniente, o sea, con que la sociedad, bueno, con que la LPDU desaparezca o con que, por ejemplo, la Junta de Capitanes desaparezca, ¿no? Lo más ideal creo que sería que
como ya han mencionado, delimitemos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que debería hacer la LPDU? Creo que todos estamos de acuerdo en que, por ejemplo, la LPDU realiza muy bien sus trabajos, ¿no? Sus proyectos y demás actividades, ¿no? Y que la Junta de Capitanes de alguna manera no puede estar muy saturado, tiene una gran cantidad de cuestiones que tiene que resolver de manera interna. Pero yo creo que lo que sí podría hacer la Junta de Capitanes es regular a la LPDU, ¿no? Porque en primer lugar hay que tener en cuenta que en la Junta de Capitanes estarían todos los capitanes de todas las sociedades, es decir, lo que haríamos sería que todos los capitanes puedan estar de manera activa solamente con un trabajo, ¿no? Que sería la regulación, la supervisión y también estar atento de todo lo que realiza la LPDU, ¿no? De esa manera podríamos tener de alguna manera un órgano de control a la LPDU y de esa manera también se vería representado, se verían representadas todas las sociedades, ¿no? Y bueno, eso principalmente. Ok, creo que esta fue la intervención de Benji. Ya creo que hay que tocar dos puntos. En primero, yo sí estoy en desacuerdo por lo planteado con Benji, porque el problema de la Junta de Capitanes es que si bien es cierto, los capitanes tienen la obligación de decirle a la gente de su sociedad, informarles que participen en las votaciones, esto en la práctica no pasa. Porque las funciones de la Junta de Capitanes, no sé si alguien puede escribirlo para que la gente no se olvide, es uno, las votaciones de los representantes de Perú ante el Consejo Mundial y dos, sobre lo de CNDI. Entonces, el problema es que en la práctica los capitanes deberían informarse, pero realmente no pasa. Entonces, proponemos que todo esto sea manejado por LPDU. ¿Por qué? Porque ya no es solo un chat de capitanes, que solo están capitanes, sino hay el chat del LPDU, hay el chat general, hay muchas asambleas, hay muchas maneras de forma interna de dialogar, de hacer asambleas, podemos como negociar los puntos, cuáles estamos de acuerdo, cuáles estamos de acuerdo. Considero que creo que al igual que Sergio y Jazz, que lamentablemente en la Junta de Capitanes eso no ha funcionado. Entonces, darle otra potestad como que fiscalice el EPDU que funciona bien, algo que no está funcionando bien, y creo que es incorrecto. Asimismo, es ponerle más carga a los capitanes que no podríamos subir. Por ejemplo, en mi sociedad estamos en un proceso de institucionalización y es sumamente complicado y sumamente complejo las reos con los profesores, reos con la universidad y no podríamos como tomarnos el tiempo de fiscalizar un órgano que está funcionando bien. Creo que precisamente por eso ya hay como diferentes asambleas en el EPDU y y ya bueno, y lo segundo punto que quería decir es que ya, yo sí considero que a nivel UPC nosotros sí estamos de acuerdo con salirnos de la Junta de Capitanes, porque si las únicas funciones de la Junta de Capitanes es sobre el CNDI que está súper atrasado y las votaciones de Perú ante el Consejo Mundial, prefiero que se maneje por el EPU, que todos nos podemos informar, que va a ser mucho más fácil organizar la Junta porque no es como a que los capitanes se pongan de acuerdo, que lamentablemente los bits se mandaron hace 2 semanas, los capitanes nunca se han puesto de acuerdo y falta 3 meses para que sea el CNDI. Entonces yo sí prefiero que pasemos las atribuciones de la Junta de Capitanes, que son uno las votaciones y dos el CNDI, a LPDU que se organice. Creo que es la manera más eficiente para que siga todo creciendo. Y bueno, si ya la Junta de Capitanes no tendría facultades como lo que correspondería es que salirnos. Y ya bueno, eso es lo que estamos de acuerdo en la UPC. No sé si, bueno, ya sí. Quiero saber si primero estoy yo o está Yerika, porque no puedo verlos. Primero O sea, está Jazz y luego Yerika. genial, va. Yo solo quería acotar algo en relación a lo que dijo Benji, que creo que es algo lo cual también puso Jorge, em, que tiene que ver con el tema de regular a la LPDU. La Junta de Capitanes no puede tomarse la atribución de regular a la LPDU porque la LPDU no es un órgano que em, no sé, nació de la nada y no se dirige por nadie. O sea, hay una regulación detrás que es didáctica, que maneja a la Liga Peruana de Debate Escolar y a la Liga Peruana de Debate Universitario. Entonces, como prácticamente, por decirlo así, no se puede como hacer que la Junta de Capitanes regule el LPDU, pero segundo, veámoslo de la siguiente forma. Si hemos tardado en echar en Junta de Capitanes unas como que semana y media solo para acordar una reunión para votar a bits, que ni siquiera había claridad sobre cómo se votan los bits, y la Junta de Capitanes ya lleva, según lo que dijo Jorge hace un momento, si no me confundo, 8 años funcionando, y la LPDU tiene menos tiempo y tiene como más formalización de procesos. ¿Hasta qué punto podemos confiar en el trabajo de los capitanes? No por el hecho de que sea
algo como que los capitanes sean malos, sino por lo mismo que explicaba Sergio. Dentro de las sociedades de debate hay muchas cosas por hacer. Los capitanes también son personas que tienen responsabilidades aparte de debatir. Entonces, atribuir más cargas a ello todavía termina siendo incluso peor, a mi punto, a mi parecer. Em, entonces, sí, exacto, justo como dice Janine, como tampoco muchas sociedades sabían que habían 2 bits, incluso en la asamblea que hubo hace poco, recién fue donde la gente se enteró que había bits, porque tampoco podemos esperar que los capitanes tengan todo el tiempo del mundo para poder brindar toda la información del mundo. El hecho de tener una liga peruana que se encargue de estos procedimientos que son importantes y que le proporcione a la gente la información clara y como a tiempo, como el hecho de, por ejemplo, que tuvimos la asamblea el miércoles, me parece, e incluso las personas que no eran representantes eran conscientes que podían entrar a una asamblea con tiempo de anticipación. Me parece que es algo lo cual demuestra que la LPDU está en facultades para poder como tener ese tipo de responsabilidades sin ningún problema. Junta de Capitanes, a mi parecer, no ha demostrado esto. Y también como hablando como representante de CIDEU, que ya esto se comunicó con mi sociedad y todo el resto de cosas, como también estamos de acuerdo en que Junta de Capitanes no está haciendo bien las cosas y como también en la postura de tomar acciones en razón de la existencia de Junta de Capitanes. Eh, Antes de como decir otra cosa, sí me parece importante que Yerica pueda dar su intervención. Listo. Gracias, ya sigue, Jerica. Buenas noches, no soy Jerica, mi nombre es Pablo Martínez, buenas noches con todos. Ah, Solo para explicar 2 cosas. La primera, creo que todos estamos de acuerdo en que Junta de Capitanes tiene un problema con respecto a la eficiencia, con base a que no se han ah, pasado generación en generación de la mejor manera los procesos y como las pautas que se habían dejado antes para el cómo se tienen que hacer las cosas. Y eso como es razonable que genere disconformidad y por lo mismo haya generado que ahorita Junta de Capitanes esté en un estado donde no se encuentra lo suficientemente capaz de poder generar cambios y las funciones que tiene, pero creo que el tema principal y el cual también todos estamos de acuerdo es lo más importante ahorita, no es si decidimos si extinguir la Junta de Capitanes, reformarla, cómo reformarla, sino ver que el CND se haga de la mejor manera posible y por lo tanto creo que deberíamos centrar un poco más la discusión en cómo se va a pedir el BID de CND a la Junta de Capitanes para que la organice el EPDU o si hay otra alternativa con respecto a cómo se va a hacer y cuáles van a ser las como para el futuro ya, como después de CNDI, ver qué hacemos con Junta de Capitanes. Creo que o quiero intentar entender que esto fue lo que se refirieron antes con respecto a una fiscalización por parte de Junta a LPDU, como si se pide el bid de CNDI a la Junta de Capitanes para que LPDU como organización lo tome bajo sus riendas, si va a haber o no una fiscalización de la Junta para con el CNDI. Creo que eso era lo que se intentó decir antes. Entonces, eso era más o menos lo que quería decir, como Jerica y yo estábamos escuchando todo y es como estamos hablando mucho sobre las cosas que podremos presentar a Junta de Capitanes, pero creo que eso son muchas cuestiones importantes, sí, pero secundarias en torno a que el tema central ahora es cómo debería hacerse y sanarse los bits y la organización de CND. Y también sobre CNDI, ¿qué implica, por ejemplo, que no sé si la LPDU o la Junta de Capitanes ceda el CNDI a la LPDU? Am, ¿Qué implica eso para el futuro? ¿Como CNDI entonces pasaría a ser siempre de LPDU o es esto un periodo extraordinario en el que solamente CNDI nos están 2024. salvando? Ajá, como eso también estaría interesante de ver para tomar en cuenta. Dale, Jazz. No, voy yo, primero ve tú, luego voy yo. Ok, sobre la última pregunta de parte de Jerica de qué ocurría en caso se trasladase esa responsabilidad a la LPDU, creo que el modelo es el siguiente, que es uno similar al que hace la AMD
pero esperamos que pues con la solvencia de los fallos que antes ha tenido y críticas que tenía AMD para no repetirlos, ¿no? Que sería establecer el cronograma de cómo, o sea, las fechas del CNDI, es decir, el EPDU actuaría como para guiar el proceso de cómo serían las fechas para postularse a sede, es decir, las sociedades seguirían siendo idealmente las sedes del CNDI en pro de la participación de las sociedades, que creo que pues a eso responde, que el CNI puede estar en diferentes lugares, pero al ser un proyecto que es un proyecto de la LPDU y por lo tanto un proyecto de CIDE didáctica, es algo muy similar a lo que ocurre con el TND, que es el TND y en este caso el CNDI puede ser presentado a instituciones, como en este año el TND fue presentado a Markham y a la Pontificia Universidad Católica, para que ellos patrocinen como el evento y como didáctica puede recibir ese dinero legalmente, CNDI puede recibir ese dinero también legalmente. Am, Eso por un lado. Lo segundo, con respecto a los procesos que explicaba, las fechas estarían como puestas en otra guía, como, así como la guía del ranking o la guía de más puntos. Creo que la manera en la que funcionaría, al igual que ocurre con AMD o con ASPADE, estaría todo en una guía, en un documento, para que pues lo puedan revisar, pero como las sociedades se postularían a sede para organizar o coorganizar, si es que la sociedad no puede, por ejemplo, poner sede, eh, como todos aquellos puntos que la sociedad que quiera organizar o sociedades que quieran organizar no puedan colocar en su bit, en teoría la garantía sería como que el LPU también pueda buscarlo y facilitarlo a través de los como contactos que ya se manejan por parte de Didáctica y LPD. Y en el caso no ningún bit fuera presentado, el CNDI igual se organizaría y solamente en ese escenario pasaría completamente a ser organizado por LPDU en el caso que no existiera bit. Pero en el caso y mientras existan bit, serán las sociedades quienes organizarían el CNDI, tal cual ocurre en México y en Panamá. Eh, a menos que no quieran que funcione así, solo estoy diciendo cómo funciona en otros lados y por lo tanto cómo se podría homologar. Esa sería la manera en la que podría hacerse así, respondiendo muy rápido y pensando rápido también cómo podría más o menos funcionar. Ahora sí, Jazz y luego Diego. Creo que lo que dice Jorge aclara mucho las cosas en muchos sentidos para como todos aquí presentes, porque creo que ya hay como algo más claro de cómo podría diferenciarse la forma en la cual la LPDU puede manejar el CNDI versus la forma en la cual actualmente se ha manejado. Entonces, sí me parece importante acotar eso, entendiendo que para las personas que no lo saben, se van a votar los bits de CNDI el día domingo, en teoría, con base en lo discutido en Junta de Capitanes. Así que sería bueno que ya como las sociedades como vayan viendo de una vez las votaciones internas, porque, ajá, como tenemos que se presentarán primero. Ok, bueno. Gracias por la aclaración, Jorge. Se van a presentar los bits, entonces todavía no hay claridad sobre cuándo se van a votar. Sin embargo, para que las sociedades lo vayan discutiendo, pero creo que esto como igual nos ayuda a tener un panorama un poco más claro. Entonces, no sé si es que como Diego primero quiere opinar algo antes, porque creo que me voy a ir por otro camino y sí sería bueno como continuar con esta discusión antes de abrir otra. Diego. O sea, me perdí. ¿Qué? ¿Digo lo que iba a decir o no? Hola. Sí, mano, sí. Ya. O sea, yo tenía una consulta. Creo que ya, o sea, todos estamos bastante de acuerdo en que em, esto es claramente un tema de preferir una organización que tiene una estructura organizacional mucho más clara y mucho más funcional. No creo que haya, o sea, no creo que haya que ahondar mucho por ahí. Pero lo que a mí sí me genera un poco de dudas es el tema de la representación. Y aquí Jorge supongo que tiene la información y es, o sea, ¿cuántas sociedades no están en la LPDU
y sobre todo por qué no están, porque creo que si hay sociedades que simplemente no están porque, bueno, no están muy informadas, no están metidas en el circuito, pues es fácilmente integrables estas sociedades, pero sí me preocupa que hayan sociedades que no quieran estar. No sé cuál es el caso de USIL, porque siento que tienen un particular rechazo a esta propuesta, entonces no sé si Jorge podrías comentarnos un poco Em, sobre ese tema. Y también como que la Junta de Capitanes, si es que representa a todo el circuito o no. Sobre lo último, depende cómo observemos la representación, guiándome solo en términos de las sociedades que están eh, en, en LPU, o sea, en ambas sociedades, en ambas agrupaciones hay varias sociedades que se repiten, ¿verdad? UPC, PUC, UP, SODECH, CEDAR, San Marcos, UNT, em, UCB y Villarreal y Uni. Sí, listo, sí, sí. Son todas las sociedades que se repiten. Ahora, en LPDU están UNO, UTEC, una de las sociedades de la San Martín. En la Junta de Capitanes hay otra sociedad de la San Martín que no se sabe bien cómo su estatus en cuanto a actividad ajá, pero suele votar, o sea, igual sí va y vota. Em, de allí, otras sociedades que solamente estén en Junta de Capitanes. Bueno, y aquí también solamente tenemos, por ejemplo, a UPLA, en Junta de Capitanes no. En Junta de Capitanes, las sociedades que solamente están en Junta de Capitanes y no en como LPDU son USIL, ESAN, Continental, la otra Sociedad de la San Martín y la UAC, que es la del Cusco. Con respecto a la actividad, desconozco la actividad de la UAC, de la otra San Martín y de Continental. eh, pues a USIL le vemos participando y a San también. Justo su entrenador conversaba conmigo el día de ayer y me comentaba que les era como bastante como indistinto la temática porque San tiene una política por parte de la universidad de no involucrarse en ningún tipo de tema ajeno a la misma universidad. Por eso es que votan en abstención en todas las votaciones de la Junta, quienes estén allí podrán confirmarlo, y que les sería, como, o sea, les es en general indistinto cualquier tema alejado de la propia sociedad, ¿no? Solamente están allí para observar. Em, y ya, entonces, eso es lo que yo conozco. No sabría decirte mucho más. Ya, sí. No, eso resuelve mi duda porque, o sea, en las discusiones que estaban teniendo un poco en el otro chat era, y eso me parecía como una duda legítima, era como si habían sociedades que no querían estar, o sea, que no estaban en la LPDU y esto hacía que, o sea, disolver la Junta de Capitanes sea no representativo. Sin embargo, si es que hay alguien que cree esto, que yo no lo creo, en primer lugar, o sea, esto da igual, porque si la mayoría de sociedades que estamos aquí no nos sentimos representados por la Junta de Capitanes, pues simplemente es como si no estuviéramos ahí y le quitáramos legitimidad a la organización. Por ende, um, o sea, tampoco creo que sea un criterio que se deba tomar en cuenta porque tampoco es que la Junta de Capitanes represente a todos. Nada, eso, solo quería comentar eso. Gracias, Diego. No sé si la mano ya se quedó levantada, o es que aquí me aparece primero, pero confírmame ya. Creo que sí, se quedó levantada la mano ya. Janine. Hola, sí, un poco como recogiendo lo que decía Diego, porque, o sea, yo creo que muy probablemente haya muchas personas acá con la duda genuina de que todas las cosas que propone quizá, que estamos proponiendo ahorita, que están mal, que creemos que pueden mejorarse, que pueden implementarse, seguramente están pensando que lo puede hacer también la Junta de Capitanes, ¿no? Entonces, para evitarnos un chongazo y hacer todo un montón de cosas, como que lo hagan, ¿no? Y que lo apliquen. El problema es, yo creo, la confianza. O sea, la cuestión en ver cómo han estado actuando durante muchos años y cómo en comparación LPDU sí está actuando.
¿ok? Entonces, no es como que ambas organizaciones puedan aplicar con la misma celeridad, con la misma transparencia y con la misma eficiencia todas las cosas que podríamos pensar. Entonces creo que esto es súper importante, porque si asumimos que podríamos tener problemas de representatividad o también beneficios de representatividad, tanto para el LPDU como para la Junta de Capitanes, lo que hay que preguntarnos ya no es cuál es más representativo o cuál no es representativo, sino lo que hay que preguntarnos es cuál es más eficiente, cuál sabemos como razonablemente que está haciendo bien su trabajo. Entonces, yo creo que por ese criterio no es una cuestión de complicarnos más si disolvemos la Junta de Capitanes o complicarnos más reduciendo significativamente su poder y trasladándoselo al LPDU, sino creo que es al contrario, es simplificar muchísimo absolutamente todas las decisiones que podríamos tener como circuito. Y esa... Y por lo tanto yo creo que el tema de la representatividad, si bien es importante, creo que termina siendo secundario cuando nosotros empezamos a pensar en la eficiencia, en tomar decisiones rápidamente, sobre todo decisiones que muchas veces son como urgentes, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he visto y que el LPU ha ayudado bastante es sobre la sociedad de debate de la UNSA. Em, Literalmente crear una sociedad de debate desde cero para gente literalmente la UNSA tenía solamente dos personas que eran activas, es Alan y Urpi, y con LPDU Alan ahora está con tres coach y tiene una sociedad que tiene un montón de miembros activos, entonces me parece que em, incluso, o sea, yo he visto de primera mano todos los avances que se pueden tener con la LPDU, entonces me parece que es una decisión como bastante sencilla y con la que todo el circuito, incluso las personas que no están opinando aquí, tenemos que embarrarnos un poco las manos, tenemos que comernos un poco es un par de días como de sensaciones un poco agrias. em, con otras personas que quizá no están de acuerdo con esto, pero yo creo que razonablemente esto está funcionando. Entonces, creo que vale la pena. Entonces, solamente quería decirles eso, que vale la pena. Ajá, ok. Ay, yo quería agregar algo más. O sea, quería que nos centremos en dos cosas. Primero, saber si todos están de acuerdo de que el EPDU organice el CND, o sea, que ya la función de cómo se votan los bits, o sobre todo respecto al CNDI, sea ya solo función de LPDU, para que creo que como es un tema que ya la mayoría está de acuerdo, si lo podrían poner en el chat que están de acuerdo y que lo van a hablar internamente con las personas de su sociedad para ya cerrar este punto. Y lo segundo es que yo también opino lo de Sergio, que yo creo que la idea de hay que reformar la Junta de Capitanes, hay que mejorar el estatuto, hacer reglamentos claros, creo que es un toque como ineficiente, porque o sea, ya tenemos una estructura que funciona, que está estructurada, que hay una asamblea, que nos enteramos todos sin la necesidad de que seamos capitanes, porque lamentablemente no todos los capitanes como informan, hacen reuniones o no se pueden entrar en los procesos. Entonces yo creo que el hecho de buscar, mejor hay que tratar de mejorar la Junta de Capitanes, que es como un toque ineficiente y es perder tiempo. Y creo que la solución más fácil para todos sería como, ajá, es como reír lo que ya está muerto. ¿Y quién lo haría? O sea, dos o tres personas que siguen, o sea, ¿cuál sería la transparencia de las personas que van a comenzar a reformarla? Es como un toque peligroso. Entonces yo creo que en vez de tratar de salvar algo que ya no está funcionando, ya está muerto, yo he entrado en la Junta de Capitanes como en marzo y todo el chat ha estado muerto todo este tiempo y nunca me explicaron cómo funcionaban ni las votaciones, hay votaciones que no se llegaron a hacer. Entonces yo creo que lo mejor es que nos quedemos con lo que sí está funcionando, que es el EPU, y también trataba de adaptarlo para que igual, o sea, esto no significa que las votaciones, las sociedades que no quieren unirse al LPU ya no tengan voto, pero sino que el LPU va a organizar lo de los votos para que la gente se entere. Creo que es la manera más fácil, porque el LPU sí nos dan representatividad, nos enteramos, hay estructura, podemos fiscalizarlo y es mucho más eficiente. Sí, y, o sea, siguiendo eso también es una duda legítima, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Creo que es algo que es como una pregunta que va más un poco dirigida a ti, Jorge, ¿no? Tomando en cuenta estas barreras de representatividad de algunas personas, ¿cómo podríamos acogerlas? Porque se nos podrían ocurrir muchas ideas, pero también es importante como tener un poco la certeza de cómo va a ocurrir esto, o cómo podría. Va. Primero he colocado en el chat que
pongan sobre la pregunta de si CNDI, tal cual lo frasearon, de pasar esa administración al LPDU si están de acuerdo. Ahí pueden responder al mensaje o pueden ponerlo por aparte y yo voy a llevar acta de esa respuesta. Lo malo de las encuestas de Zoom es que permitían que más personas como voten, y para evitar duplicidad de votos de una misma sociedad, pues mejor ahí responden el mensaje o lo ponen en el chat. Eh, Somos una cantidad total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sociedades, entonces tendrían que haber 13 votos, sea a favor, en contra o abstención en el caso que pues no emitan opinión en esta ocasión. Ahí vayan poniéndolo. Sobre la pregunta de cómo se podría hacer, em, está la opción regular, o sea, la que está contemplada en el estatuto, que es que se unan. Está luego la opción que no está en el estatuto y tocaría agregarlo, que es que exclusivamente para la situación de CNDI, las sociedades no miembro, sino sociedades, no sé cómo llamarles, observadoras, tengan un voto, al igual que las sociedades miembro. Es como específicamente para ese tema en particular, si es que ese es el que están discutiendo, ¿no? No sé si también están hablando del de Consejo Mundial, pero en el caso en el que también sea eso, es lo mismo, ¿no? La opción uno es se unen, la opción dos es pueden estar como en un organismo internacional, ¿no? Como miembro observador y se les concede voto específicamente para ese tema en particular, mientras que para el resto de temas, pues sí es importante que igual el estatuto se respete y que siga solamente siendo las sociedades que hacen parte. Y ya, Jazz. Va, sí. Bueno, ya se está votando, creo, por el chat. Sería bueno que todos puedan responder. Sin embargo, quería nada más como también dar una opinión de las cosas para que se entienda la importancia, o sea, o se recalque la importancia de que la LPDU maneje este tipo de procesos. Em, en Junta de Capitanes no hay como que una persona encargada, porque no hay una, como que, o no hay un orden dentro de la Junta. Entonces, la mayoría de las decisiones es como que yo lo he presenciado así, como que lo informan una o dos personas que ya tienen ya tiempo en la Junta y es como que las cosas siempre se han manejado así, deberíamos seguir manejándolas así porque ya. em, entonces, al menos aquí tenemos, por ejemplo, a Jorge, que como representante de la liga, sigue como que mantiene el orden dentro de las discusiones y busca como brindar esta información. Creo que por ese lado como que ya es un plus particular. Em, y lo siguiente que también me parece importante que podamos definir, no es solo el tema en relación a CNDI, sino también como el tema de las votaciones en el Consejo. O sea, porque sí me parece importante checar eso. Y lo segundo, lo que decía Jorge, cómo queremos responder a este tema de las sociedades de debate que no pertenecen a la liga. Creo que lo que dijo Jorge como puede ser válido, o no sé si es que, por ejemplo, se quiera proponer que para cosas específicas como CNDI o votaciones del Consejo, las sociedades tengan todos como que un voto, o haya sociedades que por no pertenecer a la liga tengan un voto como que en menor proporción, o entre otras cosas, porque esas son cuestiones que justo como decía Diego hace un momento, sí se han criticado mucho en relación a la representatividad, y también creo que sería bueno aclarar el punto de como las personas que son como independientes, por decirlo así, o las sociedades que son más pequeñas. Creo que este punto sería, al menos desde mi punto de vista, es más sencillo de resolver cuando no, cuando tienes un organismo específico, y creo que esta es una de las razones por las cuales también la existencia de la Junta es como complicada, en el sentido de tú para poder entrar a la Junta como sociedad, necesariamente tienes que conocer a alguien de la Junta, porque la Junta no tiene ningún tipo de medio
formal más allá del correo electrónico que no tengo conocimiento de quién lo maneja o cómo funciona por ese lado la comunicación con la Junta. O sea, no tienes una forma de poder ingresar. Y probablemente hayan sociedades que todavía están en formación, que están aquí presentes, que no han entrado a Junta de Capitanes por esa misma razón, porque la información es poco precisa y es escasa. Entonces, la forma en la cual podemos lidiar con la información que le llega a las personas que son independientes dentro del circuito o no tienen una sociedad de debate clara, pero que también desean ser parte, tal vez no de la votación, pero sí de la discusión o de la resolución de dudas respecto a cosas como la votación del CNDI, entre otras cosas, o al menos sentir ese tema de representatividad en el circuito, el hecho de tener medios de comunicación más formales y una claridad de quiénes manejan este tipo de cosas, llegan a ser como un poco más claras. Ahora, con lo que ponía Diego en relación a trasladar las funciones por completo de la Junta, creo que una de las funciones principales, y lo que decía también Pablo, que era lo más importante en este momento, era lo de CNDI. Sin embargo, creo que lo otro era el tema de la votación del Consejo Mundial. Entonces, sería bueno discutir ese segundo punto, tal vez, si bien no es prioritario, creo que nos puede ayudar también a definir cuál es la postura respecto a esa cosa, a ese punto en particular, para tener una noción clara entonces de cuál es nuestra postura en relación a la Junta con base en todo lo discutido. Entonces, no sé si es que nos puedes igual recordar, Jorge, cuáles son las principales funciones de la Junta. Me parece que Janine mencionó el punto de elecciones de los BITs y elecciones de representantes del Consejo Mundial, pero no sé si es que hay algo como adicional que debería como verse. No sé si, por ejemplo, la Junta es quien elige quién es el representante y el adjunto de Perú frente al Consejo Mundial, porque por ejemplo tampoco creo que hay mucha claridad sobre cómo se eligen a los representantes en el ante el Consejo Mundial por país. Entonces, no sé si es que también nos podrías aclarar eso para Em, discutirlo también. sí, eh, pues yo soy el representante de Perú en el Consejo Mundial, porque la Junta me escogió. Am, y sí, entonces maneja ese proceso. Tanto lo de CNI como lo otro, lo maneja la Junta. De momento, la Junta, como los roles que ha cumplido, y constantemente como voy a hacer referencia a lo que se ha hecho, pues, porque pues, creo que es la forma más transparente de decirlo, es lo de CNI, es lo de Consejo Mundial en términos de los representantes, y lo tercero de lo que se ha encargado la Junta es de sanciones a miembros, o sea, son los tres temas principales que ha tocado la Junta durante todos estos años. Eh, Esos han sido los tres. No sé de verdad si es que estoy olvidándome alguno más, pero esos han sido. Algo que quería precisar de la respuesta anterior es algo que luego van a tener que resolver en el caso si decidan cómo adherir SNDI, y sí quiero como aclararlo desde ahora porque pues eso va a ser problemático, que es eh, la manera en la que ustedes estarán aquí y tienen voto es porque son sociedades que bajo la reglamentación de la LPDU son sociedades activas. Por ejemplo, hoy la sociedad Villarreal pidió licencia. Eh, si las sociedades que van a votar CNDI no siguen la reglamentación eh, y porque no son parte, eh, tendrían que ustedes definir una reglamentación para esa votación en particular de qué tipo de sociedad tiene votos. Y eso es, de nuevo, justo lo que varias personas están diciendo que no desean, que es obligar a las sociedades a que se comporten de X manera en particular. Eh, Creo que terminaría como siendo eso, ¿no? Porque si es que se llega a ponerles los criterios que básicamente están en el estatuto, es básicamente hacer que se adhieran, ¿no? Eh, entonces, eso va a ser un tema que van a tener que resolver a futuro, porque la manera en la que todos los procesos se deciden en el EPDU, y justo lo pasaba el reglamento hoy día otra vez, es a través de de la figura de sociedades activas, justo para evitar que haya alguna sociedad que no tenga personas o tenga una sola persona y, y no tenga ningún tipo de actividad y voten, ¿no? Em,
Entonces eso van a tener que revisarlo. Espero haber resuelto la duda y sí quería hacer esa aclaración para que lo tengan en mente, para que luego no haya como ningún tipo de problema, porque pues sí va a ser conflictivo. Y ya, Janine y luego, ya, bajo la manito, Janine y Sergio. Entonces, Jerica. Hola otra vez. Este, creo que entonces lo que la mayoría de personas aquí presentes que participan y tienen voto es que quieren pasar las sesiones de la Junta a la asamblea de LPDU. Y va a ser lo mismo, pero claramente bajo un orden normativo más claro, pero van a seguir siendo las mismas sociedades activas las que tomen las decisiones que ahora como tienen repercusiones. No me parece mal y no nos parece mal que se apliquen las normas de sociedades activas, a excepciones de si alguien considera relevante hacer la excepción de que dijo Jorge de sociedades observadoras para procesos específicos como CNDI o representación en CEMUDE, que sería igual, ¿no? Se eligen representantes durante la Asamblea y esos representantes van al Consejo Mundial, pero no nos parece mal desde CIDE-UCB que se obligue a las sociedades a asistir y dar su voto, o por lo menos si no van a asistir, decir por qué no asisten, ¿no? Como no queremos, no podemos, hay un inconveniente, o asistir y simplemente votar nulo a todo lo que se diga, ¿no? Como abstenerse de votar. Como no nos parece mal que se obligue a esto. Sobre eso yo quería también como, me parece importante recalcar o como notar un poquito porque hemos estado tirándonos beef bastante durante estas semanas sobre Junta de Capitanes versus LPU, pero está un poquito LOL también porque como muchos somos las mismas personas y Junta de Capitanes como Institucional. no es una institución, como somos personas, de nuevo, como ya habían dicho antes, que tienen un montón de responsabilidades y fácil por eso se van las cosas. La única diferencia, que sí es una diferencia grande con LPU, es hay más formas de mover las cosas, que el mayor problema de los capitanes es tenemos mucha inactividad porque si las cosas están mal y las cosas siguen funcionando como antes, es porque nadie quiere tomarse la responsabilidad de hacer los cambios y cuando hace alguien los cambios, lo único para lo que hablamos los capitanes es para decir sí o no y es por eso que muchas de las cosas que se han propuesto cuando alguien, Huyón, jaja, ha propuesto alguna vez en Junta de Capitanes para cambiar o se han votado como no porque la gente siempre ha tenido muchas críticas que no han empezado a progresar. Aquí sí tenemos un lugar donde las críticas sí puedan progresar, pero el punto es, porque en un punto se sintió como más complicado de lo que creo que debería ser, si vamos a pasar la responsabilidad de Junta de Capitanes de voto a la Asamblea, los mismos representantes, por ejemplo, del Consejo Mundial, deberían mantenerse los mismos y igual la Asamblea podría votar siguientes representantes para la siguiente función, ¿no? Como es básicamente lo mismo que Junta de Capitanes, solamente que moviéndose más porque hay más fiscalización y porque Hay normas. hay normas y porque hay más personas como que sí se achuntan cierta responsabilidad como para mantenernos moviéndose. Solamente eso. Sí, si somos casi los mismos menos dos o tres, pues somos en esencia casi lo mismo y por lo tanto es raro que sigamos diciendo Junta de Capitanes tiene la culpa cuando es lo mismo menos tres. Entonces, sí, eso, gracias. Gracias. Vamos ahora con Sergio y Janine. Hola, ya lo quería, o sea, más que proponer algo, lo que quería hacer es como ya para ir ordenándonos, como ya hicimos la votación del CNI, ahora hacer como la votación si queremos que se traslade las funciones de la Junta de Capitanes a LPDU para ya como que quede constancia que estamos de acuerdo todos o si alguien está en contra. Solo quería como, si es posible que lo coloques en el chat, Jorge. Y era eso todo. Sí, voy a ir colocándolo, Jazz. Quisiera que primero hable Natalie, ya que como es la primera participación de Sodich en la discusión. Dale, Nat. Olis. Sí, más que nada el mío es
para aclarar algunos puntos de orden, porque entiendo que hay como dos eh, caminos, ¿no? Como vertientes. Uno, lo del CNDI, y otro es como las responsabilidades que tiene la Junta y sus otras como tareitas. Sobre lo del CNDI, tenía dos como preguntitas, y si son como básicas, pido perdón. Quisiera como también que se me informe más sobre esto. ¿Qué pasarían con los bits que tenemos actualmente? Porque entiendo que son dos y que solamente falta votar. Entonces, quisiera como saber cuáles serían los siguientes pasos ahora con el tema uno de los bits, o sea, qué pasan con estos. Y dos, entiendo que cuando se pasa la administración a la LPDU, significa que las votaciones para qué bit es como el mejor, ¿no? Van a ser moderadas por esta, ¿no? O sea, por LPDU, ¿verdad? Entonces, quisiera como esas dos preguntitas, porfis. Em, ok, esto siempre queda finalmente a validación suya como representantes porque eh, LPDU no tiene un documento para CNDI porque todavía no es, no sé si lo sea. El punto es lo que probablemente sea lo que planteamos desde la Secretaría, igual pensándolo. ah, no creo que se pueda exigir a una sociedad un reglamento que creemos ex post al envío de los bits que fueron enviados bajo ciertas bases ya hechas. Creo que sería injusto. Lo que sí se podría hacer, igual era algo que creo que es lógico que se haga porque también funciona así en el circuito internacional, eh, es el comité de fiscalización ad hoc para este CNDI en particular que solamente se rige bajo las bases preexistentes. Cambiar las bases a estas alturas es injusto para ambos bits. Eh, ya luego el reglamento que en teoría se haría aplicaría para el siguiente CNDI y el calendario que se haría aplica para el siguiente CNDI, el cual incluso podría votarse, pero una vez ya se tuviera el nuevo calendario y reglamento, entonces los dos bits que se tienen, las observaciones que ustedes vayan a hacerles el día domingo, esas sociedades pueden tomarlas, como no pueden tomarlas, y simplemente continuar, y quedará en ustedes como capitanes que estén en la junta de capitanes, o si es que CNI pasa y nosotros administramos la votación como representantes de la asamblea, si esos bits son aprobados o no. Si es que no son aprobados, se aplicaría alguna medida más de emergencia para sacar un CNDI LPDU, pero eso va a estar muy complicado, siendo muy honesto, porque faltan muy pocos meses. Así que, o sea, eso sería con respecto a estos bits que están allí. Ah, entonces, para resumir, el domingo ustedes tienen que hacer las observaciones correspondientes a ambos bits de la forma más honesta que puedan, independientemente de en qué lugar se encuentre, sea aquí o sea allá. Y las sociedades, depende de esas sociedades organizadoras. Aquí tenemos una, por ejemplo, no sé si alguien de CEDAR quiere justo Oscar levanta la mano, se comprometerían a modificar o no sus bits, pero en ese caso no dependería como de LPDU, porque las bases son unas y cambiarlo estaría como muy como loco, ¿no? Ya luego para el siguiente CNI el reglamento sería el que se haría, pero para este pues depende de todo eso. No sé si por alusión Oscar quiera responder primero y ya luego Jazz. Sí, sobre acerca de los bits y modificación, obviamente tengo que conversarlo con Mía, con la que estamos viendo enteramente este tema, pero preliminarmente creo que no habría problema, creo que el EPDU no ha traído, o sea, no significa un problema, sino potenciar el nivel de organización y lo que se puede llegar a hacer en cualquier evento que se trate de Parlamento británico, así que en realidad no veo por qué sería una disminución, creo que un apoyo en conjunto, organización, creo que siempre va a ser demasiado fructífero. Lo otro, y ya eso más que todo le había levantado la mano para agilizar las cosas, estamos haciendo las votaciones por el chat. Y ya como que el índice de respuesta está bajando, porque creo que es un poco tarde.
Yo creería que ya como ha habido bastantes intervenciones, lo bueno sería hacer un llamado acá a sociedad para que por micrófono diga a favor o en contra de las dos votaciones que se están haciendo, simplemente para confirmar, ya sea abstención, ya sea en contra o ya sea a favor, o simplemente se abre la encuesta, se cierra y se da. Pero yo preferiría que se pase como que lista, como colegio, a cada uno y diga su posición para saber que no está dormido, ¿no? Y que en realidad sí está en la reunión y ya para cerrarlo, nada más. Va, gracias Oscar por la intervención, también por la sugerencia. Am, Antes de hacer eso, Jazz, ¿quieres mencionar algo? Sí, solo como quería decir el tema del CNDI, como tratar de opinar un poco en lo que dijo Natalie, y otra cosa sobre el tema de las votaciones que también se había mencionado antes. Primero sobre el tema del CNDI, o sea, también me parece que podríamos incluso, si tomamos la decisión, o sea, creo que el punto de esta discusión es haber llegado primero a un acuerdo como sociedades. Creo que se puede plantear con base en todo lo discutido, como que un documento en el cual se concrete o se resuma todo lo que se ha dicho ahora en relación a traspasar las funciones, hablar con Jorge y con la liga para poder ver cómo se vería esto, ya no en abstracto, sino en temas mucho más claros. Entonces creo que por ese lado como vamos bien y sí me parece que pues puede ser una buena forma de agilizar las cosas, lo que proponía Oscar. Eh, en segundo lugar, el tema en relación a CNDI, creo que, o sea, eso lo podemos, podemos hacer que las votaciones como sean incluso un poco más como ordenadas, si es que hacemos esto rápido y así atribuirle las votaciones al EPDU. Y lo siguiente, el tema de los votos de las sociedades activas. Este es un comentario meramente personal. Em, y es que para las votaciones del Consejo Mundial, muchas de las sociedades que votaron por los representantes eran sociedades que, sinceramente, yo que llevo aquí unos 2 años, 3 años en el circuito, nunca había visto. O sea, o que son sociedades que como que nunca van a torneos, especialmente como si hablamos ya de torneos nacionales como CNDI, como que su participación, pues que inscribo un equipo y luego no aparezco. Entonces, y eran como esas sociedades, algunas en juntas de capitanes, quienes estaban votando por los representantes del Consejo Mundial con el mismo peso de sociedades que pues están activas y que sí cumplen su función de mantener al circuito peruano vivo y representarlo en las distintas competencias. Entonces, yo creo que se podría aplicar, obviamente, en conjunto con la liga, en caso todo lo que se está discutiendo ahora, pues salga eh, como a favor y demás, hacer un mecanismo similar al que se maneja actualmente en el Consejo Mundial, que es el tema del voto ponderado en relación a la cantidad de participación que tienen los países en SEMUDE. Se puede hacer eso en relación a CNDI, por ejemplo. Países como Perú, Colombia tienen un voto, por ejemplo, de 3, porque son países que han llevado en los últimos EMUDES varios equipos, países, por ejemplo, que son circuitos emergentes, pero que cada vez más están haciendo esfuerzos en tener mayor participación en el circuito, como las sociedades de Guatemala y demás, tienen un voto menor, sin embargo, siguen teniendo voz y voto por el mismo tema de era un circuito muerto que pues revivió con toda la felicidad del mundo, pero igual como por el hecho de todavía estar en una participación menor en relación al resto de sociedades, tienen un voto menor. Bueno, el resto de países en este caso. En este caso creo que se podría plantear algo similar para evitar estos casos en los cuales las sociedades que, entre comillas, siguen pidiendo, pero nunca las vemos o simplemente como existen en papel, pero no en la practicidad, puedan tener como la capacidad de votar y no exista como este problema que explicaban de podemos invisibilizar a gente de su voto, que son como minorías de debate, sociedades chiquitas, entre otros, sin dejar atrás que reconocemos no solo el esfuerzo, sino como el mérito que tienen las sociedades activas de tener un peso mayor en la votación hacia temas importantes como CNDI,
como el Consejo Mundial, entre otras cosas. O sea, me parece que es una forma que podría funcionar, que obviamente está en borrador, porque el chiste es discutirlo ahora. Sin embargo, creo que puede ser algo que se puede ver después. Creo que no es una prioridad en este momento, a menos que se quiera aplicar el mismo mecanismo para las próximas votaciones a CNDI, lo cual lo veo un poco complejo porque las votaciones son ya muy cerca. Sin embargo, pues lo dejo ahí. Gracias, Jazz. Antes de pasar con las otras intervenciones, vamos a pasar entonces rápido lista, tal cual sugirió Oscar, para la votación número 2, porque la votación número 1 sí tuvo a todas las personas que estaban allí. Entonces, vamos con la votación 2, que era, ¿deberían transferirse las funciones de la Junta de Capitanes a la LPDU? O sea, armar la propuesta para que eso ocurriese. Ya habían 5 votos a favor, que eran de CIDEU, CEDAR, UNI, UPC y PUC. Entonces voy a pasar a preguntar a las demás sociedades en orden para que puedan responder, ¿no? Sí, San Marcos. San Marcos, sea cualquier persona de las personas de San Marcos que están aquí presentes, que aquí está Benji, aquí está Roberto. No, no responden. Asinaldo Cayali, justo iba a preguntar, allí a favor, ok. Sodech, Oye, no sé si es muy tarde para preguntar antes de que pase mi voto. Igual tengo como una duda que no sé si ya se respondió, si lo pueden hacer de forma rápida. Entiendo que hay algunas sociedades que no están dentro de la Junta, pero no en la LPDU. Si es que y viceversa. ahora las funciones pasan, ¿qué pasaría con esas sociedades? Si me pueden responder rapidito eso, porfis. Am, Eso sería a evaluación. Justo como lo que estaban mencionando era poder darles como calidad de observadores y poder votar igual en las cosas relacionadas con Consejo y CNDI, pero todo lo demás que pues sí le correspondía a LPDU, pues no, como no son sociedades miembros, no votarían, como ahora, ¿no? No votan en esas cosas. Eh, pero ajá, sí, eso lo mencionaba. Había listo, sí, había disociado en ese momento. Está bien, entonces, a favor, eso hecho a favor. Ok, voy a anotar eso en el chat por ahora para tenerlo claro. Ok, luego Uni ya había respondido, sí. Cedar ya había respondido, sí de UCB. Me parece que habíamos puesto a favor. ¿Sí, a favor? Ok, voy a anotarlo. Sí de UNSA. Urbi, ¿estás por ahí? Pam, 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 pam. Creo que no. Entonces, continuamos. Jorge, perdón que te interrumpa. ¿Podrías repetir, por favor, el planteamiento de la votación? O sea, ¿a qué estamos a favor o en contra? Si deberían transferirse a las funciones de la Junta de Capitanes del EPU. UPC ya votó a favor hace un rato. Ok, Eh, ok. sí, así que no hay problema. Va. Si UNSA no se encuentra, creo que no. Entonces no. Mensaje. Aclaración, Yerica. Sí, o sea, a la asamblea, ¿no? Porque mm, me perdí un poquito, creí que habíamos quedado en que de todas maneras las asociaciones que no estaban en la LPDU igual iban a pasar a asamblea y a tener voto, pero como miembros extraordinarios. ¿Eso es lo Voto que me solo bien? para esas dos situaciones. Era el planteamiento, pero no es algo que esté aprobado, porque todavía no pasa lo primero que es que las funciones pasen, claro. Oh, de acuerdo, va después. Listo. Ya. Va. Ok, sigamos UPLA. Ok, perfecto. UNT. Buenas noches, a favor. Listo.
UTEC, UTEC Debate Society está a favor. perfecto, listo. Ahí envío los demás. Hasta ahora entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos. Y en este caso, 1, 2 abstenciones por como inactividad. Listo. Entonces, eso ya lo registro. Ahora sí, Diego, puedes continuar. No, sí, ya para cerrar y como terminar con la reunión, porque creo que ya todos estamos cansados. Creo que deberíamos crear, o no sé cómo lo vean conveniente, una comisión para justamente redactar este documento, porque creo que es, o sea, si simplemente mandan un docs por el grupo y todos empiezan a editarlo, va a ser muy problemático. Entonces, como crear un grupo o algo así, las personas que estén interesadas como que se unan para redactar el documento con celeridad y poder presentarlo, yo diría, por el chat de la Junta de Capitanes o por el chat del Circuito Peruano, para que se enteren las otras sociedades que están fuera de acá, que son poquitas igual. Y nada, eso. Creo que la verdad, cualquier otra cosa que sea como accesoria ya no es necesaria discutirla ahorita. Creo que en primer lugar es importante que pase como la gran medida, que es destruir la Junta de Capitanes, y después de haber efectivamente destruido la Junta de Capitanes y celebrarlo todos juntos, podemos en un futuro no muy lejano trabajar las otras cosas. Entonces, yo creo que hay que o sea, centrarnos simplemente en este punto y ya. Gracias, Diego. Sergio. Sí, un tanto también para cerrar este tema de cómo vamos a representar o de qué forma tendrían pues voto las sociedades que están en una situación como grisácea. Creo que esto pues, es un tema pues nuevamente bastante complejo, porque pues por ejemplo yo puedo creer que deberíamos ser un poco más reduccionistas. No sé si eso les va a parecer como visión de UPC, pues hemos conversado sobre que hay sociedades que realmente no participan mucho y pues es bastante problemático darle un voto entero o que hay un desbalance en ese sentido, ¿no? Creo que debería haber un criterio de actividad y no, pero puede que haya muchas personas que no estén de acuerdo con ese criterio y pues me parece bastante válido, ¿no? Entonces, como me parece que es una conversación en sí misma compleja, yo creo que debería pasar como para un espacio muy, muy particular, como específicamente la forma en la que vamos a darle pues votación a otras personas y me parece que es parte de pues de otra reunión. Gracias, Sergio. Solo quiero recordarles algo importante, porque claro, pueden ustedes definir un criterio distinto. Pero para ustedes como sociedades que están aquí, ya hay un criterio y está en el reglamento. El criterio, y se los leo rápidamente porque como está ya puesto, es dos, o sea, son dos criterios en particular que miden la actividad, que están como desligados de la cantidad de miembros que tenga una sociedad y de la cantidad de equipos que haya enviado, pero sí tiene que ver con igual participación en torneos y sí tiene que ver con participación en estas asambleas. Recuerden que, y lo tengo aquí, eh, ok. Primero, los miembros no activos son aquellos que se ausentan durante 6 meses sin haber pedido ninguna licencia. Eh, lo segundo es que en caso de pedir licencia, pues no cuentan con un voto a menos que las sociedades miembro para esa votación decidan concedérselo. Esto eh, entonces significa que para poder ser activos tienen que asistir al 75% de las asambleas que existan, eh, y a actividades de la LPDU. Eso podrían llevarlo a
cualquier otro torneo importante. Por ejemplo, el LPO maneja como el CNDI como referencia, pero no es el único torneo porque también tenemos otras actividades que valían su actividad. Entonces podrían ya solamente usar ese criterio y extrapolarlo a aquellas sociedades que no son parte. A que esas sociedades quieran aceptarlo, pues va a ser más variable, pero pues ujú, ya. O sea, era eso último, si es que podíamos, como el hecho de que esta no haya sido una de las principales funciones del EPDU, pero ahora se le estén atribuyendo al EPDU estas funciones, si es que eso como podía implicar modificaciones sobre el criterio para esas votaciones particulares. Pero ya dijiste que sí, así que ya no hay nada que preguntar. Va, perfecto. Ok. Bien, ¿alguien tiene alguna otra observación, comentario o ya, Sergio? Sí, última. Y creo que es un poco rápida, creo. Es sobre el Consejo Mundial y todo esto. O sea, si estamos extrapolando algunas cosas de la Junta de Capitanes a LPDU, esto tendría como que ser ratificado por el Consejo Mundial o algo así, ¿no? ¿O no? Como funciona el consejo ahora mismo es que confían en lo que uno les diga, ¿no? Si es que alguien va y le dice como soy representante a partir de ahora porque me escogieron, el consejo lo va a creer de buena fe. Así que por ahora funciona de esa manera. No sé si luego ya cambie y le den como potestad a otro tipo de facultades a algún organismo y demás. Em, Sobre ese tema, mi única opinión es que si van a trasladar, deberían reabrirse a postulaciones para esos puestos con criterios un poco más claros porque no hay esos criterios. Pero si es que se traslada, yo dejaría mi cargo, por ejemplo, porque creo que sería mucho mejor. O sea, el cargo de representante, ¿no? Podría volver a postularme, pero con criterios que sean un poco más ordenados eh, para que, para que sea un poco más claro todo, porque ahorita no, o sea, para las elecciones durante tantos años no han habido criterios, era quien se enteraba de la elección iba y se postulaba, hablaba 2 minutos sobre su propuesta y luego pues hacía parte. Entonces, pero eso solamente es una opinión aparte y ya. Y ya. Ojo, que no, estoy hablando del representante en consejo, no de la LPDU. Aquí sí normal, todo ok, sí, junto a Rose. Y ya, ¿tienen alguna otra duda, comentario? No sé si la mano de Sergio es que se quedó levantada o que hay otra. Ya, tiene internet. Ya, entonces, si no hay más comentarios, con eso se podría levantar la sesión. Recuerden entonces los puntos, el criterio para votar en el LPDU. Está en el Linktree. Voy a mandar captura. Bueno, no, es que está en el mismo documento. Voy a tratar de mandar la captura, pero ahí está en el link, el reglamento. Descansen. Bye, guys. ¿Ya?